Bien, el día de hoy vamos a trabajar con el tema de estequiometría y soluciones. Vamos a ver un ejercicio en donde se relacionan estos dos temas. Veamos qué dice el enunciado. Dice, en un experimento se realiza una reacción de precipitación. Bueno, según la siguiente reacción. En celeste, bueno, nos van a decir el nombre del reactivo, de los reactivos y de los productos con su respectiva apariencia en la reacción química. Entonces vamos a tener yoduro de potasio más nitrato de plomo 2, ¿sí? Para producir nitrato de potasio y yoduro de plomo 2. Bueno, el yoduro de potasio es una solución incolora. Vamos a preparar una solución y bueno, va a ser incolora, o sea que no tiene color. El nitrato de plomo 2 va a ser una solución blanca. El nitrato de potasio, bueno, que se va a producir, es una solución incolora también. Y por último, el yoduro de plomo 2 es un precipitado, o sea, un sólido amarillo. Bueno, aquí tenemos en amarillo la reacción con los respectivos estados de agregación. Como les había dicho, vamos a preparar una solución de yoduro de potasio, por eso vemos acá el AC, que significa acuoso, disuelto en agua. En este caso, pues la ecuación ya está balanceada, ya tiene los coeficientes estequiométricos adecuados para que esté balanceada la reacción. Y pues por aquí tengo el nitrato de plomo 2, que va a producir, como les había mencionado anteriormente, nitrato de potasio y yoduro de plomo 2. Y aquí vemos que tiene esta flechita hacia abajo, indicando que se precipita, indicando que, bueno, es un sólido que va hacia abajo en el recipiente. Bueno, en este experimento se prepararon las siguientes soluciones. Para este experimento se preparan las siguientes soluciones. Dicen 15 mililitros de solución de yoduro de potasio 1.5 molar y también 15 gramos de solución de nitrato de plomo 2 al 5% y el porcentaje es masa-masa, ¿no? Signo de porcentaje masa-masa. Ok. Dice que el experimento consiste en agregar dentro de un mismo recipiente la solución de yoduro de potasio y la solución de nitrato de plomo 2. En el transcurso de la reacción, las soluciones de color blanco, bueno, si se produce, hay una solución que es de color blanco, cambia su color a amarillo debido a que luego de la reacción los reactivos se transforman a productos. Bueno, el sistema, o sea, el sistema que se forma, tú vas a ver que hay una, en las imágenes que voy a mostrar a continuación, vas a ver que hay un cambio del sistema de blanco y incoloro a un sistema de color amarillo, ¿sí? Bueno, el color amarillo se debe a la presencia de yoduro de plomo 2, el mismo que precipita y va hacia el fondo del recipiente. O sea que el que es amarillo, pues es el yoduro de plomo 2. Bueno, va hacia el fondo del recipiente. Por otra parte, el nitrato de potasio producido, por acá lo tenemos en los productos, queda disuelto en agua, ¿sí? O sea, en agua, el agua que proviene de las soluciones antes producidas, realizadas, mencionadas. Bueno, a continuación se muestran las imágenes del experimento luego de haber puesto en contacto las dos soluciones preparadas. Vamos a tener algo así. Cuando pongamos en contacto las soluciones, luego vamos a dejar pasar un tiempo y van a ver que lo que tenemos en la parte inferior, eso es el yoduro de plomo, ¿sí? Yoduro de plomo 2. Ok. Entonces, vamos a ver acá el tema de... Bueno, vamos a resolver. Vamos a ver qué nos propone. Dice que luego de leer el enunciado del problema y analizar el experimento, responda a las siguientes preguntas. Vamos, ya leímos, vamos a responder. Bueno, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es el reactivo limitante en la reacción? La segunda pregunta, ¿cuál es el reactivo en exceso? Tercera pregunta, determina la cantidad teórica de yoduro de plomo 2 que se puede producir. Cuarto, pues determina la cantidad teórica de nitrato de potasio producido que se encuentra disuelto al final de la reacción. O sea, determinar la cantidad teórica de nitrato de plomo que se puede producir. El tema de que si está disuelto al final, pues es una cualidad del sistema, nada más. Porque si recordamos, pues el nitrato de potasio está disuelto
en agua, queda disuelto en agua. Se produce, pero aparece disuelto en agua, ¿sí? Bueno, luego nos dicen, si luego del experimento se logra separar el yoduro de plomo 2, o sea, el precipitado amarillo, por medio de una filtración y se determina que la cantidad obtenida de la reacción fue 0.5 gramos de yoduro de plomo 2, determinar el rendimiento de la reacción. Ya esta es la pregunta 5, tiene que ver con rendimiento. Tenemos por acá las masas molares. Masa molar para yoduro de potasio, 116. Masa molar para nitrato de plomo 2, 331.2 gramos por mol. Masa molar del nitrato de potasio, 101.10 gramos por mol. Masa del yoduro de plomo 2, 461.01 gramos por mol. Vamos a hacer un planteamiento de problema a partir de unas imágenes que fueron proporcionadas pues, por un video, ¿no? De un profesor, de un docente que estaba haciendo el experimento. Ya les dejo en la descripción el link del video para que lo puedan ver. Bueno, primero, en este caso los datos que nosotros usamos no son los datos del experimento, pero utilizamos el experimento, utilizamos las imágenes para guiarnos. Bueno, entonces yo tengo que primero voy a preparar 15 mililitros de solución de yoduro de potasio al 1.5 molar. De esa manera se prepara la solución. Aquí está la solución que es, como pueden ver, es incolora, ¿sí? Como tener agua disuelto en sal, es incolora. Y por acá está preparada la solución de nitrato de plomo 2 al 5% con un porcentaje masa-masa. Tenemos el porcentaje, ¿sí? En el caso del nitrato de plomo 2 nos podemos dar cuenta de que el nitrato de plomo 2 tiene una coloración blanca. La solución que se forma tiene una coloración blanca. Bueno, entonces, luego de esto, pues se trasvasa, en este caso para nosotros, nuestro sistema está formado por estas dos soluciones, claro, pero ¿qué hacemos con ellas? Luego, estas dos soluciones, ambas, bueno, se ponen en distintos envases, eso es lo que hace el profesor en el video, y luego las mezclan, o sea, él pone la solución de yoduro de potasio dentro del recipiente en donde estaba la solución de nitrato de plomo. Ya, esta parte de aquí, pues, lo cubre la mano, pero está la solución transparente, ya entrando en contacto ya con la solución blanca. Entonces, luego de que él termina de vertir, ¿no? De trasvasar esta solución de yoduro de potasio en la solución de nitrato de plomo 2, pues vemos que aparece una coloración amarilla en todo el sistema. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a que ya existe o se da esta reacción, ¿no? Ya existe lo que es el yoduro de plomo, ¿sí? Ya existe el yoduro de plomo, entonces se da el yoduro de plomo, y vemos que luego se deja reposar un tiempo y nos damos cuenta cómo el yoduro de plomo pues queda en el fondo del recipiente y en cambio el nitrato de potasio quedaría disuelto. Como está disuelto, pues no se puede observar, sino que está disuelto en el agua por el cual fueron formadas, o el agua que estaba ya involucrada con las soluciones anteriores. Entonces, esa es la trama del ejercicio. Una de las preguntas es que determinemos la cantidad teórica de yoduro de potasio que se puede producir. O sea, si trabajamos con estas cantidades de solución, con esas concentraciones, pues determinar cuántos gramos de yoduro de potasio máximo es lo que puede haber aquí, ¿sí? Okay, entonces, lo que vemos aquí es en la parte práctica. Vamos ahora a realizar lo que es la parte teórica, pero con nuestros datos, ¿sí? Con nuestros datos que hemos propuesto para este ejercicio. Entonces, ¿qué se hace cuando yo conozco las soluciones con su concentración y su respectivo volumen, tanto para una solución y para la otra? Bueno, y además que estas soluciones, pues en este caso van a reaccionar. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? ¿Sí? Para poder encontrar la cantidad de productos que se van a dar. Bueno, verifiquemos las preguntas. La primera pregunta, bueno, ¿cuál es el reactivo limitante en la reacción? La segunda, ¿cuál es el reactivo en exceso? Luego,
determinar la cantidad teórica de yoduro de plomo 2 que se puede producir, determinar la cantidad teórica de nitrato de potasio. O sea, en fin, me está preguntando los productos, ¿no? La cantidad de productos que se pueden producir o que se van a producir si el rendimiento de la reacción fuese del 100%. Bueno, dice, la pregunta 5 es interesante porque nos dicen, luego del experimento se logra separar el yoduro de plomo por medio de una filtración. De pronto también va acompañado de un secado, ¿no? Se logra separar el yoduro de plomo y se determina que la cantidad obtenida de la reacción, pero ¿de qué reacción? De la reacción, pero utilizando estas cantidades que veo acá, ¿ya? Que la cantidad obtenida en la reacción fue de 0.5 gramos de yoduro de plomo 2. El precipitado amarillo, pues 0.5 gramos. Me dicen determinar el rendimiento de la reacción. Entonces, luego de que hemos leído el ejercicio, sabemos de qué se trata. Hablamos de una solución de yoduro de potasio y una solución de nitrato de plomo 2 que reaccionan y bueno, ¿qué se va a producir? Se va a producir yoduro de plomo y nitrato de potasio. El nitrato de potasio pues va a estar disuelto en agua y el yoduro de plomo va a estar precipitado. Bueno, esta es la reacción, ¿ya? Esta es la reacción que nosotros tenemos y por acá yo tengo pues las soluciones, ¿sí? Las soluciones en donde están inmersas los reactantes, los reactivos. Ahí es lo que debemos de tener claro y pues es obvio que la cantidad de yoduro de potasio que ingresa no es 15 mililitros, eso no es. La cantidad de nitrato de plomo 2 que va a reaccionar o que va a participar en la reacción no es 15 gramos, ya, porque esta cantidad que vemos aquí, tanto en volumen para uno y en masa para la de nitrato de plomo 2, pues esta cantidad es de la solución, no es del reactante, no es del reactivo, o sea, no es la masa pura del compuesto, ¿sí? Entonces, el primer paso que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos problemas de este tipo, donde conocemos lo que va a reaccionar, pero obviamente los valores en gramos de masa pura o de sustancia pura que van a reaccionar están dentro de esta solución, pues lo primero que debemos hacer es encontrar esas cantidades, ¿sí? Estamos hablando de un proceso en donde yo sé la cantidad de reactivo que va a reaccionar y luego lo que voy a tratar de hacer es determinar la cantidad de producto que debo de obtener de esa manera. Entonces, lo primero que van a hacer es encontrar la cantidad de sustancia que va a reaccionar. La cantidad de sustancia que va a reaccionar. ¿Cómo es esto? Bueno, en otras palabras, vamos a determinar la cantidad de yoduro de potasio en gramos, ¿ya? Para este experimento vamos a trabajar en gramos. La cantidad de yoduro de potasio en gramos necesaria y la cantidad de gramos de nitrato de plomo 2, no necesaria, perdón por la palabra necesaria, sino la cantidad de gramos de nitrato de plomo 2 que verdaderamente va a reaccionar, ¿sí? Eso es lo que necesitamos encontrar. Ok, entonces para realizar esto, pues nosotros vamos a analizar las soluciones que tenemos. Y bueno, tenemos la primera solución que nos dice que tenemos 15 mililitros de la solución de yoduro de potasio 1.5 molar. Entonces, la pregunta para esta solución, ¿cuál sería? Bueno, la pregunta viene a ser, vamos a determinar la masa. Yo quiero saber, ¿verdad? La masa de yoduro de potasio. ¿Sí? La masa de yoduro de potasio que está dentro de esos mililitros de solución al 1.5 molar. Obviamente, el yoduro de potasio puro, ¿no? Tengo que saber eso. Voy a hablar en términos de sustancia pura. El puro a veces se sobreentiende y por eso no se escribe, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál es la fórmula de la molaridad. Siempre que trabajamos con molaridad, pues tenemos que recordar la fórmula. Para este caso, como nos piden que determinemos la masa, queremos saber la masa que está dentro de esta solución. Conozco el volumen de la solución y también conozco la concentración de la solución. Yo puedo aplicar esta fórmula. La fórmula me dice lo siguiente. Me dice lo siguiente. Miren, la masa del soluto
masa del soluto, aquí va a ser igual. La masa del soluto es igual a la concentración de la solución, o sea, la molaridad de la solución por los litros de la solución, y también multiplicado por la masa molar, ¿ya? Multiplicado por la masa molar, ¿de quién? Por la masa molar del soluto. En el tema de molaridad, aplicando esta fórmula, yo inmediatamente encuentro pues la cantidad de soluto que va a estar dentro de esta solución o la cantidad de soluto que necesito para preparar este volumen con esta concentración, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir reemplazando. Vamos a ir reemplazando. Entonces yo escribo acá masa del soluto, que vendría a ser, en otras palabras, pues, la masa de ¿quién? La masa del yoduro de potasio, ¿sí? Voy a usar la masa del yoduro de potasio, aquí masa del yoduro de potasio, que va a ser igual. Primero vamos viendo la molaridad de la sustancia. La molaridad de esta sustancia es 1.5. Esa es la molaridad. Entonces yo tengo por aquí 1.5 moles, esas son las unidades moles sobre litros, ¿sí? Moles sobre litros. Pronto lo vamos a escribir de esta manera para que puedan hacerlo, para que lo hagan mejor, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Bueno, la molaridad es 1.5. Entonces, hay 1.5 moles de yoduro de potasio. Sí, moles de yoduro de potasio. Escribe acá. Por los litros de la solución, ¿sí? Moles de yoduro de potasio por litros de solución. ¿Ya? Y esto pues va a ir multiplicado por los litros de solución. ¿Cuántos litros de solución tengo? Tengo 15. ¿Ya? Tengo 15 mililitros. ¿Cómo hago para transformar estos mililitros a litros? ¿Cómo lo hacemos? Pues sencillo. Entonces lo que vamos a hacer es, como nosotros sabemos que un litro tiene 1000 mililitros, lo que hay que hacer es usar el 15 y dividirlo para 1000. Lo hacemos con la calculadora para que ustedes vean pues, cómo sale. 0.015 litros. ¿Ya? Esto es el valor de la solución en litros. Si lo multiplicamos por 0.015 litros de solución. Y luego pues vamos por la masa molar del soluto. ¿Cuál sería la masa molar del soluto? Pues si es yoduro de potasio, puedo calcularlo de nuevo o puedo ver el valor acá en los datos. Y la masa molar del yoduro de potasio es 116 gramos por mol. Entonces tengo 116 gramos por mol. Gramos de, bueno, mol de yoduro de potasio. Aquí puse gramos de yoduro de potasio. Ahora acá, bueno, se simplifica, ¿no? Los litros de solución se simplifica con litros de solución. Moles de yoduro de potasio se simplifica con moles de yoduro de potasio y la respuesta da en gramos de yoduro de potasio, o sea, directamente da en gramos. Entonces yo tengo que la masa de yoduro de potasio va a ser igual a la multiplicación de esos valores. Entonces vamos a multiplicar acá y tenemos para realizar la multiplicación 1.5 multiplicamos por 0.015 y por 116. Bueno, el valor que nos da es 0.261, ¿no? 0.261 gramos de yoduro de potasio. ¿Ya? Esa es la cantidad de gramos de yoduro de potasio que se va a producir. No, perdón, no se va a producir. Es la cantidad de gramos de yoduro de potasio que están en estos 15 mililitros de solución. ¿Sí?
Bueno, ya he encontrado el tema de la masa de yoduro de potasio que puede reaccionar. Y por último vamos ahora con esta parte de acá que me dice 15 gramos de nitrato de plomo y estos están al 5%. Bueno, en este tema tengo una concentración de porcentaje másico, masa a masa, ¿no? Algo muy similar al tema de la pureza. ¿Cómo hago para determinar? Pues es sencillo, sería sencillo. ¿Por qué? Porque ya tengo gramos, entonces no hay que aplicar densidad ni nada de esto. Yo aplicaría la siguiente relación. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 15 gramos de solución de nitrato de plomo al 2%, bueno, no, perdón, al 5%. Nitrato de plomo 2 al 5%. ¿Cómo le hago, no? Solución nitrato de plomo. Nitrato de plomo, vamos a copiar la fórmula que está aquí. Ponemos acá. Entonces, esa es la solución del nitrato de plomo y está al 5%. Bueno, ustedes ya saben que esta expresión significa total. ¿Sí? Esta expresión significa total. Eso lo explico en la clase que dice, bueno, que habla sobre la pureza y estequiometría. Ahí explico. También cuando hablo de el tema de normalidad y pureza, ahí también puedes encontrarlo. Entonces yo aplico la composición porcentual que está aquí. En el denominador voy a poner 100%. ¿Sí? 100%. Y 100% pues es el total. 100% del total. En el 100% del total, que bueno, el 100% es representado por todo esto, 15 gramos es el 100%. Y el total, pues únicamente el 5%. El 5% es nitrato de plomo. Voy a copiarlo de nuevo, nitrato de plomo puro. Sí, nitrato de plomo puro. Ok. Entonces, ahí lo tenemos. Como les iba diciendo, cómo se simplifican las cosas. El tema total, la palabra total, esta palabrita aquí viene a simplificar todo, ¿no? Total viene a simplificar esto porque es lo mismo, son sinónimos, ¿no? Nitrato de plomo al 5% es lo mismo que total. Entonces, total se va. Y el resultado, pues, solución también es una palabra que se va también, no hay solución. También es parte del 100%, ¿no? Entonces, luego el resultante, vamos a ver cómo nos queda. Ahora sí me va a dar una respuesta, y la respuesta que me va a dar, la vamos a escribir abajo, ¿sí? Y va a estar dada en gramos de nitrato de plomo 2, ¿sí? Okay. Entonces vamos a multiplicar 15 por 5 y dividido para 100, de esa manera. 15 por 5 y dividido para 100. Entonces me da 0,75. En este caso me da 0,75. 0,75 gramos, ¿sí? Es decir, los gramos no se han ido. Porcentaje, pues se simplifica con el porcentaje. Porcentaje y porcentaje se simplifican. Ahí pueden rayarle porcentaje. Es decir, la respuesta me daría en gramos. Gramos de nitrato de plomo. Y estos gramos de nitrato de plomo, pues son nitrato de plomo puro. ¿Sí? Aunque la palabra puro, pues la puedo omitir. Porque bueno, ya sé yo que esto es
esto es puro, al igual que acá la omití, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo definido cuál es la cantidad de sustancias puras que van a reaccionar o que verdaderamente van a ser partícipes de la reacción química, pues en ese caso ya puedo yo replantear la reacción. Aquí donde está. Esta es la reacción química. Esta reacción la puedo replantear con los valores obtenidos. ¿Sí? Bueno, ya hice el primer paso. Ya está listo. Primer paso encontrado. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es replantear el ejercicio. Yo lo puedo escribir así. Y ya puedo poner acá en la parte inferior de yoduro de potasio. Ya puedo poner 0.261 gramos de yoduro de potasio. Y por acá yo ya también puedo estar poniendo 0.75 gramos de nitrato de plomo. Sí. Okay. Y listo. Ya lo tengo replanteado. Ahora vamos a determinar, vamos a ver el segundo paso. En el segundo paso yo tengo que vamos a determinar la cantidad de gramos de los reactantes. Ya, así. Luego de hacer esto vamos a determinar quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Eso es lo que obligadamente tenemos que hacer porque conocemos nosotros las masas de yoduro de potasio y las masas de nitrato de plomo 2 que están reaccionando. Siempre que conocemos las masas de los reactantes, pues hay que realizar el tema de reactivo limitante y reactivo en exceso para poder ver cuánto verdaderamente se puede producir, ¿sí? Entonces, para ver quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso, ¿qué teníamos que hacer? Como tengo dos reactivos, pues yo voy a hacer dos preguntas, ¿sí? En este caso nos vamos a fijar, vamos a fijarnos con el tema vamos a fijarnos en uno de ellos, ¿no? Tenemos que fijarnos en un producto. Fijémonos en el yoduro de plomo 2, en el que precipita, ¿sí? Entonces vamos a tomarlo en cuenta a él, ¿sí? Vamos a ir con ambas cantidades a encontrar cuánto de yoduro de plomo se produce. Y con él vamos a trabajar el tema de reactivo limitante y reactivo en exceso. Entonces, para trabajar esto, yo lo que voy a hacer primero es preguntarme, bueno, si reaccionan los 0.261, que en inglés, ¿no? Bueno, gramos de yoduro de potasio, ¿sí? O sea, qué cantidad de nitrato, perdón, no nitrato, sino yoduro de plomo plomo 2 se produce, ¿sí? Esa es la pregunta que voy a hacer con un reactante. En cambio, con el otro reactante, yo voy a hacerme la pregunta, no, si reacciona, pues, allá leí el error, tiene 13. Okay. Si reacciona 0.75 gramos de nitrato de plomo 2, aquí está el nitrato de plomo 2, es un poco pequeñito. La pregunta es, bueno, ¿qué cantidad, igualita, qué cantidad de yoduro de plomo se produce? O sea, siempre tomando en cuenta el mismo producto, ¿sí? Listo. Entonces vamos a ir respondiendo estas preguntas. Entonces es sencillito, vamos a hacer esta geometría hasta llegar, podemos tranquilamente hasta llegar hasta los gramos, ¿sí? Vamos a llegar hasta los gramos de yoduro de plomo. Podríamos detenerlos en moles, pero yo voy a llegar hasta gramos en esta ocasión, ¿sí? Entonces vamos a ver. Es un poquito esto. Okay. Entonces tengo por aquí
0. Perdón. Por aquí 0.261 gramos de yoduro de potasio. Y lo primero que debemos hacer es transformar en moles. Debemos de transformar a moles para poder efectuar la relación estequiométrica, ¿verdad? Para poder efectuarla. Luego de que yo transformo a moles, pues voy a tener que abrir otro factor para poner la relación estequiométrica. Aquí, ¿ya? La relación estequiométrica pues me la va a dar la reacción química, como ya conocemos. Y luego pues voy a transformar a gramos. Podría yo quedarme en moles, pero en este caso voy a avanzar hasta gramos. Bueno, lo primero que hay que hacer en el primer factor, lo que vamos a hacer es transformar de gramos a moles. Vamos a copiar, bueno, yo voy a copiar las masas molares que estaban por aquí y las vamos a tener más cerquita para no estar subiendo cada momento. ¿Sí? Ok. Entonces las masas molares las dejamos por aquí. ¿Listo? Entonces primero vemos la masa del yoduro de potasio 116. Para que gramos con gramos se simplifique, pues 116.00 gramos de yoduro de potasio. O sea, tiene que estar en el denominador y arriba pues tiene que ir un mol de yoduro de potasio. ¿Ya? Ahí se va a simplificar, ¿no? Se va a simplificar gramos de yoduro de potasio con gramos de yoduro de potasio. Eso se simplifica. ¿Sí? Y luego ya tengo las moles. Tengo las moles de yoduro de potasio. Una vez que ya tengo las moles de yoduro de potasio, yo puedo ya interactuar con la reacción química. ¿Sí? Entonces, luego de transformar a mol, vamos a aplicar el tema de la estequiometría. O sea, voy a utilizar la relación estequiométrica que me da la reacción química para ir desde este reactivo hasta este producto. Bueno, ¿qué me dice la reacción química? La reacción química me dice que cada vez que reaccionan 2 moles de yoduro de potasio, se va a producir 1 mol de yoduro de plomo 2. Entonces la relación es, bueno, reaccionan 2 moles de yoduro de potasio y se produce 1 mol de yoduro de potasio. Esa relación la voy a aplicar aquí y esta es la parte de la estequiometría. En el denominador debería ir 2 moles de yoduro de potasio para que se pueda simplificar. Y en el numerador pues voy a poner 1 mol de yoduro de plomo, ¿sí? Yoduro de plomo 2. Ok, listo. Aquí pues ustedes escriben con subíndice, ¿sí? Se escriben con subíndice. Yo voy a dejarlo así en esta parte porque se me complica cambiar a subíndice. Esta parte está aquí. Entonces yo tengo acá el yoduro de plomo 2. Ustedes ponen P y 2, ¿no? De forma normal en su cuaderno. No tienen por qué poner el número grande. El número es así, es pequeño. Yo aquí lo estoy poniendo así porque se me complica hacerlo pequeño, ¿sí? Ponerlo como subíndice. Una vez que yo tengo las moles, mira, se simplifica acá, moles de yoduro de potasio, con moles de yoduro de potasio se simplifica, y ahí yo acabo de obtener los moles de yoduro de plomo que se van a producir si reacciona esta cantidad de gramos de yoduro de potasio. Ahora, lo único que me falta es transformarlos a gramos. Vamos a transformar a gramos. Para el caso del yoduro de plomo 2, que nos dice la masa molar de yoduro de plomo 2, esta es nos dice que es 461.01 gramos por mol. Entonces, en este caso, pues debo de poner las moles en el denominador, ¿sí? La masa molar me dice exactamente que una mol de yoduro de plomo, P2, tiene ¿cuántos gramos? Según la masa molar, pues 461.01 gramos de yoduro de plomo 2. Bueno, vamos a ver el valor que obtengo. El valor que obtengo aquí sería el siguiente. Vamos a hacer en la calculadora, vamos a tratar de hacer, de que vean, ¿no?, cómo sería el cálculo.
Hacemos un poquito más chiquita la calculadora. La vamos a poner pues por acá tranquilamente. ¿Sí? Sí, no hay problema, yo manejo desde acá en la pantallita. Entonces lo que voy a estar haciendo es, en la calculadora, es poner, ir multiplicando, ¿no? 0.261, lo que está en el denominador es dividido para 1,16, ¿no? Y multiplicado, bueno, por 1. La verdad que el 1 no lo vamos a tomar en cuenta, ya que si yo multiplico por 1 o divido para 1, da lo mismo, entonces tomo en cuenta únicamente los números distintos de 1. ¿Ya? Entonces 0.261 dividido para 116, dividido, todo lo que está en el denominador es dividido para 2, ¿sí? Y multiplicado por 461, ¿ya? Esto me acaba de dar a mí 0.518. 0.518. 0.518 gramos, ¿verdad? Gramos de yoduro de plomo. ¿Ya? El 18 pues lo podría redondear por 19, sí, si quiero, lo puedo redondear tranquilamente, no hay problema, o si no lo pueden dejar ahí, no pasa nada. ¿Sí? Podemos trabajar solamente podemos usar 2 decimales, ¿sí? Y pues nos quedaría 0.52. Así, 0.52. Estos son los gramos de yoduro de plomo 2 que se pueden producir cuando reacciona esta cantidad, ¿no? Esta cantidad de yoduro de potasio. Y aquí se simplifica moles de yoduro de plomo con moles de yoduro de plomo. Se va a simplificar. Y listo. Ahora vamos por último con la pregunta de acá, ¿no? Que nos dice si reaccionan, la segunda pregunta, si reaccionan 0.75 gramos de nitrato de plomo 2, ¿qué cantidad de yoduro de plomo 2 se va a producir? Vamos en este caso, a partir de este reactivo, vamos al mismo producto, a ver quién produce menos. Recuerden que la trama en esto de encontrar el reactivo limitante es ver a partir de cada uno de los productos quién produce menos. Ya lo hemos hecho con el yoduro de potasio y ahora vamos a hacerlo con el nitrato de plomo 2, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a trabajar. Yo vengo. Está el nitrato de plomo. Aparece por ahí. Sigo el mismo procedimiento. Debo de transformar primero a moles. Voy a hacer una fracción donde voy a transformar a moles. Luego que esté en moles, yo ¿qué hago? Aplico el tema de la estequiometría, relación estequiométrica. Y por último voy a transformar a moles, ¿sí? Entonces, de esa manera voy a proceder. Bueno, trabajemos, ¿no? Trabajamos. Y bueno, ¿qué nos dice la masa molar del nitrato de plomo 2? ¿Sí? Nos dice que su masa molar es 331.2 gramos por mol. Bueno, para que esto cuadre, para usarlo de forma correcta, yo tengo que poner los gramos en el denominador y en el numerador los moles, ¿sí? 331.20 gramos de nitrato de plomo 2. Voy a copiar esto de aquí. Voy a poner aquí. ¿Ya? Esos gramos de nitrato de plomo pues, equivalen a una mol de nitrato de plomo, ¿sí? Una vez se simplifican, gramos, ¿sí? Absolutamente los gramos de nitrato de plomo con los gramos de nitrato de plomo. Se simplifican y ahora el resultado lo tengo en moles. Ahora que está en moles, ya transformado a moles, puedo utilizar la relación estequiométrica. ¿Qué me dice esta relación? Esta relación me dice,
Porque cuando reacciona, si la reacción química me da esa relación a mí, me dice que cuando reacciona una mol de nitrato de plomo 2, se está produciendo una mol también, ¿no? Una mol de nitrato de plomo 2. Entonces, en este caso la relación es de 1 a 1, reacciona una mol y se produce una mol, así que voy a utilizarla. Obviamente en el denominador de esta fracción debo de poner una mol de nitrato de plomo para que se pueda simplificar. La mol de nitrato de plomo 2 reacciona y se produce por esa mol de nitrato de plomo 2 que reacciona, se produce una mol de yoduro de plomo 2. Sí, bueno, ya tenemos las moles hasta ahí. Si yo paro el cálculo, yo tendría las moles de yoduro de plomo 2 que se producen si reaccionan todos estos 0.75 gramos de nitrato de plomo 2. Pero yo quiero saber los gramos y por tanto, por ende, ¿no? Lo que hay que hacer es transformar de gramos a moles. Vamos a transformar de gramos a moles. Entonces, que una mol de yoduro de plomo, una mol de yoduro de plomo tiene pues 461.01 gramos de yoduro de plomo 2 y listo. Así vamos a ver qué valor nos sale, qué valor nos ha salido. Recordemos que aquí se simplifican estas moles de nitrato de plomo con este de aquí. No se simplifica y pues aquí mol de yoduro de plomo con mol de yoduro de plomo y listo. Ahí ya tenemos los gramos de yoduro de plomo que se van a producir si reacciona esta cantidad. Vamos a ver qué valor tendríamos. Vamos a verificar el valor y trabajamos en la calculadora. Entonces vamos a poner ahí está la calculadora y ponemos en nuestra calculadora 0.75. Como está en el denominador divido para 301.20. 1 por 1, pues eso no importa, vamos al siguiente. Como está en el numerador, multiplico por 461.01. El valor que voy a obtener es 1.04. Lo puedo dejar así como 1.04. 1.04 gramos de yoduro de plomo 2. ¿Sí? Ok, bueno, entonces luego que yo respondo a estas preguntas, ¿qué me tocaría hacer? ¿Sí? Bueno, verificar quién produce menos. ¿A partir de quién se produce menos? Miremos, bueno, ¿cuánto se produce acá? 0.52 gramos versus 1.04. ¿Quién es menor? Menor es 0.52. Por lo tanto, determinamos nosotros que el reactivo limitante es el yoduro de potasio. ¿Sí? El yoduro de potasio es el reactivo limitante. Yoduro de potasio, voy a ponerle aquí, reactivo limitante, o solo R limitante. Limitante. Y por acá, ¿quién va a ser el nitrato de plomo? Pues 2 va a ser el reactivo en exceso. ¿Sí? Reactivo en exceso. Ok, entonces deben de tener en claro que todos los cálculos que se hacen en esta reacción química, bueno, en todas las reacciones químicas, todos los cálculos verídicos son, o sea, todos los cálculos que dan como respuesta, o sea, que dan respuestas verídicas son las que se hacen con el reactivo limitante. Sí, siempre debes de trabajar con el reactivo limitante, con el reactivo en exceso no. Es más, de aquí de estos cálculos que nosotros hacemos, pues es algo que nosotros hacemos especialmente y bueno, únicamente para ver quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Este valor que está aquí, 1.04 gramos de yoduro de plomo 2, eso es un valor falso, ¿no? Ese es un valor falso, solamente esto ocurriría si reaccionan estos 0.75, pero sabemos que no va a ocurrir
no va a ocurrir, no se va a dar esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, el reactivo limitante es 0.26 gramos de yoduro de potasio, ¿sí? Ok, entonces acá tachamos esto no es una respuesta, pueden tacharlo, eso no va, solo que se realiza para ver quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Si quieren, pues, saber más de esto, hay una clase, que pueden revisar la clase, la que dice reactivo limitante y reactivo en exceso. Ahí está explicado con dibujos, con gráficos, ¿sí? Bien, ahora, listo, entonces, esta sí es una respuesta. Esto es lo que se puede producir de yoduro de plomo. O sea, con estas cantidades, lo máximo de yoduro de plomo que se puede producir es 0.52 gramos de yoduro de plomo, ¿sí? Y bueno, yo creo que con este cálculo que hemos realizado, ya podemos ir, bueno, dando una que otra respuesta, ¿sí? Ya podemos ir dando una que otra respuesta. Voy a ponerle aquí, vamos a subrayarlo puede ser con este color. Está bien, con azul, no hay problema. Listo, vamos a ver nuestras preguntas que teníamos al inicio. Las preguntas eran estas de aquí. Y ya las puedo ir respondiendo, ¿no? Entonces me habían preguntado, ¿cuál es el reactivo limitante en la reacción? Bueno, ¿cuál es el reactivo limitante en la reacción? El reactivo limitante en la reacción sería el yoduro de potasio, ¿sí? Yoduro de potasio. Ahí, ¿no? Este de aquí es el reactivo limitante en la reacción. ¿Quién sería el reactivo en exceso? El reactivo en exceso, pues el que perdió la competencia por producir menos, fue el nitrato de plomo 2. Así que ese es el reactivo en exceso. Nitrato de plomo 2. Ese es el reactivo en exceso. Ponerlo aquí, copiar esto. Sí. Ya tengo ahí una respuesta. Las respuestas ya las tengo. Sí. Bueno, ahora vamos a ver acá la pregunta 3. Dice, determinar la cantidad teórica de yoduro de plomo 2 que se puede producir. ¿A qué se refiere con la cantidad teórica? Bueno, como esto es un ejercicio teórico, pues se refiere a la cantidad que obtenemos cuando realizamos estequiometría, ¿sí? Cuando hacemos los cálculos, veamos, ¿no? ¿Cuánto se produce? ¿Cuánto es lo máximo que se puede producir de yoduro de plomo 2 con estas masas? Bueno, según nuestros cálculos, a eso se refiere. ¿Ya? Según nuestros cálculos, a eso se refiere. Okay. Entonces, la cantidad teórica de yoduro de plomo que se puede producir es la cantidad que obtenemos por medio de estos cálculos, ¿sí? Bueno, lo máximo que se puede producir de yoduro de plomo 2 si trabajamos con estas cantidades. Y esa cantidad es 0.52 gramos de yoduro de plomo. Así que ya podemos responder la pregunta 3. Hasta ahora, con estos cálculos, hemos podido responder 3 preguntas, ¿sí? Ahora vamos a ver la cuarta, que nos habla y nos dice que determinemos la cantidad teórica de nitrato de potasio producido, que se encuentra disuelto al final de la reacción. Esto de que está disuelto al final de la reacción, pues es un tema que nos quiere meter más en el contexto del problema, porque el nitrato de potasio aparece en los productos, ¿sí? Se produce, pero disuelto en agua, queda disuelto en agua, ¿ya? No se precipita a diferencia del yoduro de plomo. Bien, vamos a encontrar la cantidad de nitrato de potasio que en esta reacción se puede producir, obviamente va a estar disuelto en agua. Como les había mencionado anteriormente, todos los cálculos deben de hacerse con el reactivo limitante. Pues el reactivo en exceso no se utiliza, ¿ya? Sino solamente el reactivo limitante. Entonces, a partir del reactivo limitante, vamos a determinar la cantidad de nitrato de potasio que se puede producir. Entonces, vamos a hacerlo acá. Y por acá teníamos nosotros nuestro paso
nuestro segundo paso ya lo habíamos hecho, ¿ya? Y ya lo habíamos hecho. Entonces vamos a tercer paso, nos dice analizar, ya después vamos a hacerlo, ¿sí? Ahora, como les iba diciendo, vamos a determinar cuántos de nitrato de potasio se va a producir. Sí, sí, ya que se encuentra disuelto al final de la reacción, ¿sí? Entonces, desde donde yo trabajo y cómo yo empiezo esto. Bueno, yo voy a empezar con el reactivo limitante. ¿Y quién es el reactivo limitante? El reactivo limitante es esto, yoduro de potasio. A partir de él yo voy a hacer todos los cálculos, ¿sí? Entonces yo puedo copiar esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, sí, así que sigo con mi yoduro de potasio y obviamente pues debo de transformarlo a gramos, o sea, está en gramos, debo de transformarlo a moles para poder realizar mis cálculos, ¿sí? Okay. Entonces, esta parte del procedimiento va a ser idéntica, ya que de gramos tengo que transformar a mol. Entonces, seguimos. Perdón, voy a tener que volver a escribir porque... ¿Verdad? Sí, ¿qué pasó aquí? Perdón. Ahora. Listo. Entonces, como les estaba diciendo, el reactivo limitante es 0.261 gramos de yoduro de potasio. Debo de transformar a mol, ¿sí? Voy a transformar a mol. Luego de que transforme a mol, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar una relación estequiométrica, ¿sí?, entre el yoduro de potasio, entre el reactivo limitante y el producto que deseo determinar ahora, que es el nitrato de potasio. Y luego pues lo voy a transformar en gramos, porque quiero determinar la cantidad en gramos. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a determinar esa cantidad teórica. Como les digo, lo primero que hay que hacer es transformar de gramos a moles. Vamos a transformar de gramos a moles. En este caso, pues, vamos a aumentar un poquito aquí el tamaño de la letra. Ahí dejámoslo. Entonces, como les estaba diciendo, transformamos nosotros de moles a gramos. Tenemos arriba el medido, ¿no? Digo, una mol de yoduro de potasio tiene ¿cuántos gramos? Tiene 116.0 gramos de yoduro de potasio. Luego veo la relación estequiométrica que me da la reacción. ¿Cuál es la relación que hay entre el yoduro de potasio y el nitrato de potasio? ¿Sí? Recuerda que estamos tratando de calcular, o vamos a calcular los gramos teóricos de nitrato de potasio que se producen, bueno, en esta reacción con estas cantidades, y eso solo se lo puede hacer a partir del reactivo limitante. ¿Sí? Bien. Luego de que se ha transformado a moles, ya puedo yo aplicar la relación estequiométrica, ¿sí?, que me da la reacción química. ¿Sobre qué? Bueno, sobre la relación estequiométrica que relaciona al yoduro de potasio y al nitrato de potasio. Y esa reacción, bueno, esa relación es, bueno, que cuando reaccionan 2 moles de yoduro de potasio, se producen 2 moles de nitrato de potasio. Entonces, obviamente voy a utilizar el número 2, 2, ¿sí? Bueno, entonces reaccionan 2 moles de yoduro de potasio y se producen 2 moles de nitrato de potasio. ¿Sí? Lo voy a poner así como ven, pero el 3 es subíndice, un 3 chiquito del lado derecho inferior del oxígeno, ¿no? Luego que yo ya tengo las moles, porque aquí se va a simplificar, se va a simplificar gramos de yoduro de potasio con gramos de yoduro de potasio. Así es.
y moles de yoduro de potasio con moles de yoduro de potasio. Bueno, ahora estas son las moles de nitrato de potasio que se van a producir. Ya tengo las moles, pero yo necesito los gramos que se van a producir. Así que voy a usar la masa molar y voy a escribir acá. Bueno, aquí una mol de nitrato de potasio va a producir, no, sino que a cuántos gramos equivale. Una mol de nitrato de potasio equivale a tantos gramos. Vamos a ver, la masa molar pues es 101.10. Entonces, una mol de estos que era de nitrato de potasio equivale a 101.10 gramos de KNO3. Bueno, en ese caso yo ya he obtenido los gramos, que ya bueno, mol con mol se va, y transformo las moles de nitrato de potasio producidas a gramos de nitrato de potasio producidos. ¿Sí? Aquí accidentalmente se ha simplificado esto. Marcarlo, listo. Bueno, y listo, ahí estaría mi respuesta. Vamos a hacerlo en la calculadora. Pues en la calculadora yo voy a escribir lo siguiente. Vamos a borrar ahí. Y escribimos 0.261 dividido para 116.0, no multiplicado por 2 y dividido para 2 es lo mismo. Y luego lo multiplico por 101.10 y el valor es 0.22. Si lo quiero ya redondear, quedaría como 0.23 con 2 decimales. 0.23 gramos de nitrato de potasio. Ok, y listo, ya he terminado, pues ya he determinado la cantidad de gramos de nitrato de potasio que van a aparecer al final de la reacción. Esa es la cantidad máxima de nitrato de potasio que se puede producir en esta reacción. Vamos a subrayarlo con azul. Y bueno, por último, vamos a determinar, vamos con la pregunta 5, vamos a determinar el rendimiento de la reacción. La pregunta 5 trata del rendimiento. Nos dice, luego del experimento se logra separar el yoduro de plomo 2. El yoduro de plomo 2, como pueden ver, es el que se precipita, ¿no? El precipitado amarillo, por medio de una filtración y de pronto va a involucrar un secado, creo que ya mencioné eso antes. Y se determina que la cantidad obtenida de esta reacción, o sea, ya del experimento, hay que diferenciar entre estos son cálculos que nosotros hacemos con una reacción química, hay que diferenciar esto que es lo teórico, ¿ya? O también pues lo máximo que se puede producir, en otras palabras, esto es lo teórico versus el experimento. O sea, ¿cuál es el experimento? Ya la práctica. Cuando nosotros vamos al campo, vamos al laboratorio y comenzamos a trabajar con los reactantes. Obviamente, esto es teórico. Y bueno, la teoría se puede parecer mucho a la realidad en ciertas ocasiones y en otras no. Pero en este caso, a nosotros se nos dice, el problema nos dice que la cantidad de yoduro de plomo 2 que se obtiene en la reacción, que se obtiene en esta reacción ya en la práctica, fue de 0.5 gramos de yoduro de plomo 2. Determinar el rendimiento de la reacción. Para que lo tengan claro, o sea, este precipitado, pues se filtra, de pronto también se secó, y luego se lo puso en una balanza y se midió la masa. Y ese resultado de este, puedo decir, sólido amarillo, ¿no? Una vez que ya está seco, sólido amarillo, este sólido amarillo, una vez ya seco, tiene una masa de 0.5 gramos. Entonces, con esto es lo que realmente se obtuvo. En cambio, lo que hemos determinado por acá, 0.52, es lo máximo que se puede obtener, ¿sí? O lo que teóricamente se puede obtener, ¿sí? Entonces, ¿cómo saco yo el rendimiento de la reacción? El rendimiento de la reacción yo lo puedo hacer en base, bueno, a este producto, ¿sí? Podría hacerlo. Y para sacar este rendimiento, pues yo tendría que escribir primero la fórmula de porcentaje de rendimiento.
Y esta fórmula de porcentaje de rendimiento me dice a mí que porcentaje de rendimiento es igual ¿a qué? Es igual pues a la masa. Pues, puedo hablar de masa, puedo decir cantidad también, ¿sí? Puedo decir que es igual, el término que se utiliza es rendimiento, ¿no? Es igual al rendimiento real, o sea, la cantidad que tú obtienes en la vida real, en el experimento, se le llama rendimiento real, dividido para el rendimiento teórico. ¿Qué es el rendimiento teórico? Pues es la cantidad que puedes, la máxima cantidad que puedes encontrar o determinar, ¿sí? Y esto de aquí lo vamos a multiplicar por 100, por 100%. Bueno, si quieres saber más de esta fórmula, puedes revisar la clase en donde nos habla, en donde se nos dice, ¿no? Rendimiento. Sí, hay una clase en clases en vivo, ¿no? Que nos habla de rendimiento, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar. ¿Qué es el rendimiento real? El rendimiento real viene a ser la masa de producto que se obtiene realmente, o sea, en la reacción. ¿Cuánto se obtiene realmente o cuánto se consume realmente? En este caso lo vamos a hacer en base a un producto, ¿ya? Ya que el problema, bueno, el tema de rendimiento real o la cantidad real que se produce, eso siempre nos lo va a dar el problema, ¿sí? El problema o el ejercicio nos va a mencionar cuánto se produce en el experimento. En cambio, el rendimiento teórico es algo que nosotros, bueno, la mayoría de veces o siempre vamos a tener que buscarlo por medio de los cálculos, ¿sí? Por medio de este tipo de cálculos. Bueno, una vez definido quién es el rendimiento real y quién es el rendimiento teórico, que son cantidades, pueden estar en gramos, en mol, pero siempre en las mismas unidades, reemplazamos en la fórmula y obtenemos ese porcentaje de rendimiento que andamos buscando. Entonces, rendimiento real. ¿Cuánto es el rendimiento real? 0.50. 0.50 gramos de yodo de plomo 2. Ahí, yodo de plomo 2. Entonces, PB y 2. De esa manera. Ahora, el rendimiento teórico. ¿Qué es lo que obtuvimos nosotros con la estequiometría? ¿Cuánto obtuvimos? Vamos a revisar 0,52. Entonces vamos a determinar, perdón, vamos a reemplazar ya lo que es ese rendimiento teórico que obtuvimos con nuestros cálculos y que era 0,52 gramos de yoduro de plomo 2. Bueno, y de esa manera resolvemos y obtenemos el porcentaje de rendimiento, ¿sí? Reemplacemos y bueno, ya hemos reemplazado, ahora sí vamos a obtener el resultado. Y si tenemos nuestro resultado acá, 0,50 dividido para 0.52 y multiplicado por 100. Y tenemos 96.1538. Podemos expresarlo como 96.15. Entonces, el rendimiento de esta reacción es 96.15. Y con eso hemos determinado ya nuestro rendimiento. Y hemos contestado todas las preguntas. Bien. Entonces, ya hemos terminado. ¿Sí ven? Una cosa que debemos de tener en cuenta es que el rendimiento real siempre va a ser menor que el rendimiento teórico. Y es probable que el rendimiento real y el rendimiento teórico sean iguales, sí. Lo que involucra, o lo que significa que el rendimiento de la reacción es de un 100%. En este caso es muy cercano a 100, 96.15. Con eso hemos terminado todos los procedimientos. ¿Sí? Les agradezco por quedarse hasta el final del video. Espero que les haya hecho de provecho y que puedan tener éxito en su examen o en la prueba que van a dar, ¿no? Que tienen que rendir. Si tienen alguna pregunta pueden
dejarla en los comentarios, yo les puedo responder, sí, tranquilamente, no hay problema. Bueno, gracias, pasen excelente día, cuídense, sí, y esto ha sido todo el ejercicio. Quede con la cantidad teórica, ¿sí?